Cerca de 13.000 personas han tenido que escapar de Moria, el mayor campo de refugiados de Europa en las islas griegas, luego de que se registraran varios incendios que han dejado completamente devastada el área. Los miles de refugiados han tenido que enfrentar la represión policial que les impedía desplazarse a un lugar seguro. Además, han tenido que pernoctar varios días a la intemperie, hasta que las autoridades gubernamentales y las organizaciones internacionales les brindaran apoyo humanitario. La política migratoria europea es uno de los grandes retos que debe afrontar este nuevo año que nos acontece, el 2021. Lo cierto es que desde el año 2015 la crisis de refugiados que aconteció principalmente en las islas griegas, principalmente las de Lesbos, llevó a cabo un acuerdo entre los países de la Unión Europea que demostró el fracaso de los estados para hacer frente a la política de los derechos humanos, la acogida y la protección internacional. 5 años después de la crisis de los refugiados 2015, la isla de refugiados de Lesbos, donde se construyó el campamento de Moria, vivió el peor de los escenarios posibles. Un gran incendio que devastó este territorio y que conllevó a sentar a los dirigentes de la Unión Europea para buscar un nuevo pacto migratorio. Ahora el futuro de ese pacto estará en las manos de la nueva presidencia de la Unión Europea encargada por Portugal, que tendrá que debatir si finalmente el proyecto de pacto migratorio estará vinculado a la aceleración de las deportaciones y la militarización de la frontera. Estos son consecuencias que afectarán a las dos grandes noticias que marcaron el 2020 en procesos migratorios: el incendio de Lesbos y la crisis de migrantes en las Islas Canarias. Dos historias que hoy analizamos en Entre Fronteras. Tras varios incendios que comenzaron la noche del 8 de septiembre en el sobrepoblado campo de refugiados de Moria, miles de personas tuvieron que abandonar el área para salvar sus vidas. Las autoridades han reportado que no hay víctimas fatales, aunque sí personas con problemas respiratorios afectadas por el humo. Las llamas obligaron a la huida de más de 13.000 solicitantes de asilo en un campamento solo con capacidad para 3.000. Moria era el mayor campo de refugiados de Europa, ubicado en la isla de Lesbos, al este de Grecia. Estaba habitado principalmente por afganos, iraquíes, sirios y africanos, entre ellos 400 menores de edad no acompañados, quienes han tenido que escapar de los conflictos bélicos en sus países de origen. Los incendios arrasaron con el 99% de las instalaciones en el campamento, el cual ha quedado completamente devastado. دیشب از ساعت 5 بعد از ظهر آتش‌سوزی اینجا شروع شدن تا اول صبح تا خود صبح آتش‌سوزی بود. بعد این صبح کم دیشب مثلا هیچ کسی با ما کمک نکردن، نه آتش نشانی اومدن نه پلیس اومدن، هیچ کسی نیومدن. بعد از اون هم Belle étoile, la belle étoile comme tout le monde que vous voyez là, comme tout ce beau monde. On n'a pas où aller, tout a brûlé, on n'a pas où aller. Depuis ce matin, depuis toute la nuit, on a passé la nuit à la belle étoile. Depuis ce matin, on n'a vu aucune organisation, aucun membre du gouvernement grec venir nous réconforter, rien. En la búsqueda de un lugar seguro que les pudiera poner a salvo de las llamas, los refugiados intentaron avanzar hacia la ciudad de Mitilene, a menos de 4 kilómetros del campo, pero una brigada de policías antidisturbios bloqueó el paso y disparó gases lacrimógenos, obligándoles a retroceder a la zona incendiada. Feuer links von der Straße, Feuer rechts von der Straße. Das ist auf dem Weg. Finalmente, las autoridades permitieron el acceso a una pequeña franja de carretera en la vía hacia Mitilene, pero durante varios días, los miles de refugiados cayeron en un limbo sin ningún tipo de asistencia. Tuvieron que improvisar un techo en plena vía pública e ingeniárselas para obtener alimentos y agua potable. No water, no food. 3 days ago, all of hungry, problem, sick, baby sick, woman is sick. I don't know. Pour cela, nous déplorons pour l'Union européenne qui vient nous soutenir, qui ne nous laisse pas. Nous sommes comme des enfants abandonnés. On a subi la chose qu'on ne savait pas que ça pouvait venir. After 2 days, 3 days, the people didn't eat food. They are so hungry. Situations in Moria was so bad before. There is no doctor here.
numerous and there's lots of people sick. Maybe some people have coronavirus. It's catastrophe here. Ante la carencia de asistencia gubernamental, los refugiados deciden realizar una manifestación pacífica liderada por mujeres, niñas y niños. Demandan que no se les traslade a un nuevo campo y se les permita continuar su rumbo a Europa continental. All people ask, we want freedom, we want justice, where is human rights? This all people from Muria, now is Muria finished. Muria is not good. All people 1 year, 2 years, 3 years stand and Muria like hell. La acción es reprimida por la policía antidisturbios. Varias personas son arrestadas, mientras otras son afectadas por los gases lacrimógenos. Okay, we are refugees, but we are not animals. We lost our everything. We sell our house, we sell our car. We passed this riverway. This riverway is die. More than 1,000 people were die in here. All government in here. Because just what? Because safety in Europe. We are coming in here, shelter for your people to save us, but you kill us. It is shame for you. Mientras tanto, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se dirigió al país en un mensaje televisado en donde sostuvo que el incendio en el campo de Moria había sido provocado por los refugiados. Ξεκάθαρες ευθύνες, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι η Μόρια κάηκε από κάποιους εντός εισαγωγικών υπερδραστήριους πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να εκβιάσουν ενδεχομένως την κυβέρνηση καίγοντας τη Μόρια και απαιτώντας την άμεση μετακίνησή τους από το. Decenas de ONGs y organismos internacionales llevaban años denunciando la situación del campo, así como de otros centros de refugiados en las islas griegas, en donde hay unas 40.000 personas que tramitan sus solicitudes de asilo. We are all shocked but not surprised, as this situation was a time bomb that we were expecting to explode one day or the other. We were really hoping that we could have stopped this before the happening, but we didn't manage. A finales de octubre de 2019, la Comisionada Europea para los Derechos Humanos se había trasladado a las islas griegas para realizar un informe sobre la situación en los centros de refugiados. Condiciones higiénicas extremadamente pobres, hacinamiento en alojamientos inhumanos, acceso deficiente a la atención médica, mala alimentación, inseguridad e incertidumbre sobre el futuro de los refugiados fueron algunos de los puntos que señaló. Por entonces, la funcionaria consideraba que la situación estaba al borde de una catástrofe. I spent last 5 days traveling around Greece in order to talk to migrants, in order to see how with my mandate I can try to change this situation that can have a very negative effect to the whole of Greece, but also to Europe, because it is on the edge of catastrophe, I would say. La bomba de tiempo que reventó en parte tras los incendios en Moria tiene su origen en 2016. Por entonces, los conflictos armados, tras las guerras en Siria, Irak, Afganistán, Palestina y algunos países africanos, provocaron una ola de migrantes que buscaban refugio para salvar sus vidas. La Unión Europea decide entonces bloquear con kilómetros de vallas la ruta de los Balcanes y llegar a un acuerdo con Turquía y Grecia para que los refugiados fueran contenidos en esos países mientras tramitaban sus solicitudes de asilo hacia Europa. Pero miles de ellos quedaron atrapados en las islas griegas mientras más migrantes seguían llegando a sus costas. Con el correr del tiempo, Grecia dejó de ser un país de tránsito para transformarse en un lugar de refugio, sin tener las condiciones para ello. You see here happening is the process of pre-registration. This relates to people who arrived in Greece after the northern borders closed, and they are now on the mainland, and they had not intended to apply for international protection in Greece, but due to the circumstances, they have been, so to speak, trapped. Los pactos migratorios alcanzados entre la Unión Europea con Turquía y Grecia no han funcionado como se prometió en su momento. Los procesos duran meses e incluso años. Un solicitante de asilo que llegue hoy a la isla de Lesbos no consigue su primera audiencia sino hasta el 2022.
Esto se debe a que la mayoría de los países europeos no ha cumplido los compromisos en las cuotas de recepción de refugiados. Tal situación ha ido creando una burbuja que en parte ha explotado tras los incendios en el campamento de Moria. Por lo pronto, 10 países europeos se han comprometido a acoger a los 400 menores no acompañados que fueron desplazados del campo de Moria. Sin embargo, el resto de solicitantes de asilo están siendo trasladados a otros centros en las islas griegas, mientras se construyen nuevas áreas para albergarlos, lo cual ha provocado nuevas manifestaciones por parte de quienes buscan incansablemente un lugar seguro donde vivir. La militarización de la frontera, el cierre de la ruta de Alborán y la colaboración con estados terceros que no protegen la vida como es Marruecos ha conllevado a la reapertura de la ruta hacia las Islas Canarias. Una ruta que han atravesado en el año 2020 más de 20.000 personas. Una cifra que ha crecido en un más de un 1000% en comparación con la cifra del año 2019, cuando apenas llegaron 1.400 personas. Esta ruta se convirtió también en una de las más peligrosas. Una de cada 20 personas que ha tratado de emigrar en el año 2020 hacia las Islas Canarias falleció en su intento de llegar ahogado en una de esas precarias embarcaciones con las que tratan de atravesar una ruta más larga y más peligrosa como es el vasto Atlántico. Además de ello, la situación se ha vuelto extremadamente compleja, porque a finales del año, en noviembre concretamente, se vio desbordada. Las autoridades españolas habían instalado un campamento improvisado para acoger a estas personas que llegaban en balsas o embarcaciones precarias. Estaba prevista que era para unas 400 personas, pero hasta más de 2.000 personas se vieron hacinadas sin distanciamiento social en plena pandemia, sin acceso a higiene básica porque apenas había una decena de cuartos de baño y no existían duchas para estas personas. Una situación de extrema vulnerabilidad que tuvo la intervención del Defensor del Pueblo de España, que pidió el cierre inmediato. Tras su cierre, los migrantes fueron realojados en numerosos campamentos de refugiados improvisados por parte del Estado español, pero algunos de ellos fueron reubicados en hoteles. Hoteles que, de momento, hasta el 31 de diciembre, deberán abandonar estas personas según una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria. Una realidad que ha provocado también las hostilidades ante el aumento de noticias falsas sobre estas personas y las manifestaciones de corte xenófobos y racistas que se han producido amenazando la integridad de estas personas migrantes, personas que trataban de sortear una frontera más compleja en un año que fue marcado por la COVID-19. Deshidratado, sin fuerza. Así llegan los últimos supervivientes de la ruta canaria tras varios días sin comer en alta mar. Ahora tocan tierra firme, pero deberán quedarse bloqueados en el muelle de la vergüenza. La pandemia del nuevo coronavirus no parece importar en las instalaciones del muelle de Arguineguín. Cientos de personas viven hacinadas, sin ducha y retenidas durante semanas en los apenas 80 metros que mide este dique pesquero. Unas botellas de plástico para tomar el agua del mar y asearse. Son parte del escenario infrahumano de los supervivientes del Atlántico, que sobreviven ahora a las estrictas condiciones impuestas por el gobierno de España. El campamento se estrenó con una capacidad máxima, teóricamente, de unas 400 personas, pero se ha visto desbordado por un flujo de migrantes muy superior al esperado
hasta 2.000 personas han dormido en este muelle. Este campamento lleva instalado desde el 20 de agosto de este año, cuando hubo un repunte de los cayucos y pateras que llegaban aquí a las costas de Canarias, donde los van a buscar precisamente unos barcos que se llaman a salvamar, donde los detectan en alta mar, los rescatan y los derivan a este muelle. Cruz Roja es la encargada de llevar la ayuda humanitaria, pero estamos hablando de un espacio muy reducido, un campamento que se creó para 400 personas y que, bueno, que 400 personas es lo menos que hemos tenido, cuando este campamento ha superado incluso hasta los 2.600 personas en unas condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Los inmigrantes duermen a ras del suelo con una manta. Este municipio tiene muchas horas de sol durante el año, nos ha tocado un verano muy duro, con olas de calor, incluso golpes de calor a muchos inmigrantes que han tenido que ser asistidos por el Servicio Canario de Salud, también con infecciones en la piel. Por ejemplo, hay una cuba de agua con 17 duchas, pero claro, imagínense la cantidad de personas que hay para poder asearse diariamente, pues les toca cada no sé cuántos días, ¿no? Igual que los cambios de ropa, ellos comen y duermen en el mismo sitio. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre han llegado a las costas canarias 16.760 personas migrantes en 553 embarcaciones irregulares, un crecimiento de más del 1000% respecto al año anterior. Canarias es la ruta migratoria que más crece hacia la Unión Europea. Salen desde el sur de Marruecos y las costas del Sáhara Occidental. Su trayecto duran varios días mínimo, lo que la convierte en la más peligrosa. Muere 1 de cada 20 que llegan. El bloqueo de migrantes está generando una nueva crisis política en España. Mientras el gobierno sigue bloqueando a las personas migrantes, la oposición pide deportarlos de forma inmediata. Grupos minoritarios de vecinos han increpado a migrantes y políticos en Arguineguín. Reprochan la falta de asistencia al pueblo canario mientras se centran en la atención de las personas migrantes. Aquí queremos soluciones. En mi municipio somos 21.000 habitantes. Emigrantes han entrado 17.000. Lo están trasladando a Puerto Rico. Fotos que hice anoche de los Talcay, del Global y de la guagua llevándose a Puerto Rico. Nosotros aquí vivimos del turismo. Me parece muy bien que los acoja, que le den de comer. Ahora, 72 horas dice Marlaska, ¿por qué no los manda a su tierra? La cancha de fútbol de Maspaloma, al sur de Gran Canaria, es el nuevo punto de encuentro. Aquí los jóvenes vienen a evadirse de los duros recuerdos del Atlántico, mientras esperan la autorización de España para poder continuar su ruta migratoria a la península. Es difícil. Es difícil. España ha autorizado la construcción de 7 campos de refugiados en las Islas Canarias, con 7.000 camas donde pretende bloquear a los migrantes, a los que asegura podrá deportar al 90%. Es decir, lo que hasta ahora era algo habitual, que es el retorno, es decir, tengo que dar un número, es que gran parte, aprovecho para decir que gran parte de las inmigrantes que están llegando son retornables, son acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones, se centra en personas con vulnerabilidad y en personas que hayan pedido protección internacional, derecho de asilo. No es la mayoría de los casos, quizá un 10% de lo que está llegando, pero teniendo en cuenta la situación tan compleja que hay, desde nuestro ministerio estamos ayudando en lo posible para una situación como esta. Por supuesto, estamos llevando al máximo nuestra capacidad de acogida y lo vamos a seguir haciendo, como ven ustedes, en los próximos semanas, meses.
sortear el bloqueo de migrantes se ha convertido en el gran reto de los familiares. Mohamed espera a uno de los internos en la puerta del muelle, junto a su documentación. Sus familiares le pidieron el favor de ir a por él para formalizar la reunificación en la península. Nada, solo me llamaron sus familiares y me dijeron que se podía venir a buscarlo aquí, nada más. Yo ni lo conozco al señor y me han dicho que está aquí y ahora estoy esperando a ver si me dejan llevarme. Si no, pues no pasa nada. Finalmente logra salir del campamento de Arguineguín, pero ahora deberá ver si consigue viajar a la península. Decenas de migrantes prueban suerte en el aeropuerto. Muchos logran pasar los filtros, pero salir de la isla se ha convertido en una nueva pesadilla migratoria. El devastador incendio del campamento de refugiados de Moria, así como la crisis y la llegada de numerosas personas migrantes a las Islas Canarias, han sido dos de los grandes eventos migratorios y además donde se ha demostrado el fracaso de la política migratoria de la Unión Europea. Un fracaso que ha vuelto a llevar a una falta de consenso y a falta de acuerdo por parte de los Estados de la Unión Europea. El nuevo pacto migratorio que promueven los Estados de la Unión Europea deberán pasar ahora por la nueva presidencia de Portugal. Sin embargo, mientras los países más radicalizados en la ultraderecha han pedido que se aceleren las deportaciones en prácticamente meses y que además los estudios por casos de asilo sean también en tiempos récord, así como la militarización de las fronteras. En el año 2020 conocimos de que más de 80 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, según el último informe de tendencias globales de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Las historias de estas personas, las de los refugiados, las de los migrantes, de aquellos que tienen que abandonar sus hogares, aquellos que buscan una alternativa, aquellos que buscan una protección, son las historias que cada año le traemos aquí, desde Entre Fronteras, el programa sobre migraciones y derechos humanos de Telesur. Desde el equipo de Entre Fronteras le enviamos un fuerte saludo, felices fiestas y un feliz año nuevo.